Así es. Mira, pero yo primero quiero empezar diciendo que por lo que se ve en la República Dominicana, pues parece que los partidos políticos y la política no le va a dar tregua a la gente, porque pensaban, ¿no?, que después de haber finalizado una campaña política un poco agresiva en la República Dominicana, pues pensaban, ¿no?, que el país iba a tener un respiro en términos políticos y que la gente iba por lo menos a descansar un rato de estar escuchando tanto tema de la política, y prácticamente no ha sido así. Y lo digo por lo siguiente: ustedes saben que después del proceso pasado, el presidente o prácticamente la presidencia de la República anunció una reunión con Abel Martínez y una reunión con Leonel Fernández. ¿Qué pasa? Cuando la presidencia de la República anunció que tenía una reunión con Abel Martínez, recuerdo como ahora mismo que dio el lugar y detalló y dijo que la reunión se iba a realizar en la Casa Nacional del PLD, cosa que parece que no le agradó a parte de la dirigencia y a parte de los miembros del comité político y comité central del PLD. Y bueno, de inmediatamente ellos reaccionaron. Y Charlie Mariotti dio una rueda de prensa donde dijo que no tenía ninguna comunicación y que no había nada formal de que se iba a hacer una reunión con el presidente Abinader en la Casa Nacional del PLD. Luego de esas declaraciones de Charlie Mariotti, entonces volvió la presidencia de la República y anunció entonces que la reunión con Abel Martínez no sería en la Casa Nacional del PLD, sino que iba a ser en un lugar privado. Y como de hecho se dio, y precisamente se dio la reunión en la casa de Abel Martínez. ¿Quién lo recibió? A él lo recibió Abel Martínez y su esposa Nayoni Reyes. Pero ¿qué pasa? Después que esa reunión se dio, entonces se produjo un avipero en el PLD porque hubo personas que no le agradó que Abel Martínez se haya reunido con el presidente de la República, Luis Abinader, y que inmediatamente no esperaron y comenzaron a hacer conjetura. Pero ¿qué pasa también? Que después de haber pasado el proceso político, esa diligencia, parte de esa militancia del PLD, la élite, cuando hablo de militancia, hablo de la élite del PLD, comenzaron a culpar a Abel Martínez de los resultados que hubiese tenido el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso pasado, y que dijeron que esa derrota fue por el candidato, dijeron que esto, que lo otro, pero la verdad es que en el PLD Abel Martínez contó con con muy poco de la estructura de ese partido para hacer su campaña política. Y ustedes vieron que en la campaña política, Abel Martínez prácticamente hizo una política solo. Y que el único que ustedes lo veían dando declaraciones a favor de Abel Martínez era el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Qué papel jugaba Iván Lorenzo? Danilo ¿Qué papel Medina. jugaba en el PLD Iván Lorenzo? No, Porque cada vez que Iván Lorenzo abría la boca, se jodía mala cosa. ya. Entonces, en el PLD, muchos estaban jugando al agachado. Estaban jugando al agachado. Incluso Margarita No se burló. apoyaron. Margarita dijo que no fue No a votar por una situación apoyaron. familiar. No apoyaron. Muchos de ese comité central y de ese comité político no apoyaron a Abel Martínez. Estamos Y claros que usted sí, nunca eso lo se vio, vio. eso se Usted vio. nunca lo vio haciendo política por Abel Martínez.
Usted nunca lo vio que acompañaron a Abel Martínez Domínguez Brito no en se alguna vio, caravana. no se vio Margarita. No solo Domínguez Brito, fueron muchos. Francisco Javier Claro García. que sí. Y en ese partido había gente que estaban apostando a la derrota de Abel Martínez. Incluyendo el jefe de campaña, Francisco Javier García. Pero yo no entiendo. Porque tengo información de que Francisco Javier García, después de haber pasado el proceso electoral, se reunió en su casa con varios miembros del comité político, comité central, y celebraban la derrota de Abel Martínez. Pero por un lado yo no La entiendo, celebraban. Martínez, y disculpe que le interrumpe su comentario. Sí. Si esos mismos que eligieron en una interna a Abel Martínez, esos mismos que eligieron a Abel Martínez en la interna del PLD, por eso mismo fue lo que salieron en contra de Abel cuando Sí, Abel ganó, sí. los mismos que lo apoyaron. Los mismos que O apoyaron era un a Abel plan, Martínez. era un plan, te Oye, llevamos para oye. que te jodas. Muchos de esos que apoyaron a Abel Martínez en las elecciones internas del PLD, la mayoría entonces, cuando empezó el proceso de la política, se retiraron y lo dejaron solo. Y esos son los que hoy andan hablando por ahí, que el culpable de que Abel Martínez o de que el PLD haya tenido ese resultado en términos políticos es Abel Martínez. Lo dejaron solo. Lo que pasa es que Usted dice que lo dejaron solo a Abel Martínez tiene que coger el sartén por el mango. Lo subieron en las internas Y lo dejaron bajar. y lo dejan caer Sí, ya cuando era candidato. sí, muchos. No sé Pero si era por miedo. Sauri, usted tiene razón Sí. con lo que dice. Eso para nadie es un secreto, que la Claro. mayoría de los miembros del comité político No lo apoyaron. No lo apoyaron. No lo Pero otra apoyaron. cosa, recuerda que se dice que Abel Martínez tiene un ego demasiado alto y grande, que él mismo era su jefe de campaña, que tenía asesores a su lado y cuando le decían por aquí, él decía no, es por aquí. Sí, el problema es. Por eso Francisco Javier, según lo que se supo en el conflicto que tuvieron ellos dos, pues ese que Francisco Javier le decía, Abel, vamos a hacerlo así, y Abel le decía, no, Francisco, es así. Entonces ahí es que Abel, Francisco, renuncia como jefe de campaña y más nunca tú lo ves del lado de Abel Martínez. Declaraciones en la interna lo aéreas, sí, apoyó. declaración. Te lo veías dando declaraciones aéreas, así, pero que en realidad no aportaron nada para que ese candidato se fortaleciera en estas elecciones pasadas. ¿Me entienden? Porque es lo mismo, Margarita Cedeño de Fernández. No, lo de Margarita fue una burla. Después de Lo de ese Margarita proceso, fue una burla. después de ese proceso, Margarita, si fue a 2 reuniones del comité político, fueron muchos. Esa mujer se quitó de la Pero política. escúchame, Martínez, en ese partido había traición por todas partes. Por donde quiera. Porque las encuestas daban ganadora a Margarita Cedeño. No. Sí, Siempre Abel estuvo por no, encima de Margarita. Las Siempre. encuestas daban ganadora no. a Margarita. Siempre Abel estuvo por encima de Margarita. Bueno, siempre. había siempre. encuestas que daban ganadora a Abel y otra a Margarita. Y sabemos que cada quien manejaba esas encuestas. Cuando una encuesta le daba a favor a Margarita, era de Margarita y la otra era de Abel. Lo que sí sorprendió, y usted tiene razón, era Abel que le daban la mayoría. Claro, a siempre, Margarita también unas siempre. cuantas le daban ganadora. Ahora, ¿dónde sorprendió fue? Sí. Que Domínguez Brito Ajá. sacó más votos que la Que propia Margarita. Claro que sí. Y usted no Es cree que que Margarita se sorprendió. Es que no tenía ella estructura. veía una cosa cuando salía a las calles a buscar los votos, pero luego de la interna, ella vio como que le metieron el pie. Es que Margarita no tenía estructura. Y si en un dado caso, Margarita hubiese ganado las elecciones internas del PLD y la candidata hubiese sido Margarita Cedeño de Fernández, usted puede decir que el Partido de la Liberación Dominicana no hubiera quedado ni siquiera con un 5%. Porque la derrota iba a ser más contundente de la que se le dio a Abel Martínez. Porque es que Margarita tiene muchos rechazos ya. Ya Margarita, la Margarita de hoy, no fue la Margarita Del cuando 2012, era vicepresidenta del 2012, de Leonel Fernández. Cuando Y cuando era la primera cuando dama. Danilo estaba en el piso y Hipólito ¿Me estaba entiendes? por encima de Danilo. Entonces. Y tuvo que salir Margarita a hacer otro frente
de caravana y de campaña para poder subirle los números Oye, a Danilo y Medina. fue tan descarada, Margarita fue tan descarada Que, que luego del tenía una proceso, popularidad en el 12. luego del proceso, ¿qué pasó? Dio declaraciones donde ella misma dijo que ella no fue a votar. Ahora no 2024. fue a votar. Ahora 2024. Ahora yo te pregunto. Por una situación familiar de la niña. Sí. Y luego dice Ajá. esa barbaraza que la atención estuvo muy bajita. Pero hermano, usted no fue a votar. Usted no fue a votar. No hable de la obtención. ¿Cómo es? Obtención. La obtención de votos. Ahora, Que fue muy bajita, por sí, cierto. Sí, fue bajita. Pero si usted no fue a votar. usted no es hable culpable, de eso. usted colaboró. ¡Claro! Ahora, Que fue por una situación. de lo que sea, se entiende. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, compañero. Y le voy a hacer una pregunta también a la misma Margarita. Si hubiese sido la candidata, usted la candidata, usted tampoco iba a votar. No iba a votar tampoco, siendo usted la candidata. No, usted no fue a votar porque el candidato era Abel Martínez. Y como usted no compartía que Abel Martínez, usted no ha superado que Abel Martínez le ganó a usted en una interna y por eso usted se alejó y que más nunca usted dio la cara por ese partido. Por eso fue que usted no fue a votar. ¿Usted me entiende? El que le crea a usted que usted no fue a votar por alguna situación económica o por lo que sea, de salud, por lo que sea, está equivocado igual que usted. Porque eso yo No me lo creo. sinceramente que no. Y por eso es que ese partido cada día más va a seguir de mal en peor. ¿Por qué? Porque en ese partido está demostrado que lo que hay es una cantidad de tránsfuga. ¿Usted me entiende? Que mientras el partido está por fortalecerse, hay unos cuantos que por atrás lo están mutilando. Y un partido así prácticamente no va a llegar al poder por todos estos siglos. Sí, pero a usted se le está olvidando algo. Súmele a la derrota del PLD, que ha sido el partido más corrupto, partido que ha tenido más funcionarios corruptos, confesos, Sí. que han confesado en la justicia que se han robado miles de millones de pesos y que han devuelto miles de millones de pesos. Este país tiene al PLD como un partido corrupto. Y no lo digo porque yo sea parte de este gobierno. Es que es funcionario de este gobierno. Desfalcaron el Estado. Ustedes han visto en las operaciones antipulpo, coral, que han devuelto. Pero señores, un general devolvió recientemente 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto gana un general? Sí, pero 1.000 millones de pesos. Está bien, eso se entiende, eso se entiende. Pero yo creo que aquí en la República Dominicana no se puede hablar de corrupción. Pero estoy hablando, déjeme terminar con que habló. Déjeme terminar, que no solamente el PLD Aquí todos sacó los esos partidos son votos corruptos. por la dirigencia que tiene y el trujillismo que hay dentro, que sabemos que es Danilo Medina. El PLD perdió aquí porque el pueblo ya sabe quién fue el PLD. El pueblo probó de ese bizcocho. No, un partido que se degradó. dañino. Un partido que se No, degradó. un partido Claro. corrupto, un partido permisivo. Que el Danilo Medina Un partido que el pueblo sabía le perdió la que los confianza. hermanos se estaban metiendo la mano y lo permitió. Aquí hay que decir que el gobierno de Danilo Medina fue un buen gobierno. el mejor. El mejor. Fue un buen gobierno. El mejor. Pero lo dañaron. Lo dejó dañar. Dejó que su entorno meta la mano. El ministro de la administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, preso, acusado de corrupción. El procurador Jean Alain, el seguridad Cáceres de Danilo, el que andaba con Danilo para arriba y para abajo, acusado de corrupción de miles de millones de pesos. Y te sigo mencionando, vamos a terminar ahora. O sea, el país no cree en esa dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana porque metió la mano, desfalcó al Estado. Ahí está el caso de Gonzalo, los asfaltos de miles de millones de pesos, que todavía está en la Procuraduría.
Sí. Está ahí en la justicia y se está peleando bajo investigación. Y recientemente salieron unas acusaciones donde el senador de Asua, Calderón, salió junto con Gonzalo Castillo, acusaciones del Ministerio Público. Sí, para mí las acusaciones de Calderón son acusaciones políticas. Se la sacaron eso en pleno proceso. ¿Me entiendes? La tarde informativa